no pararé, no pararé hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, no pararé, no pararé hasta que pueda verte. Quiero ver tu gloria, quiero ver tu gloria. Vamos a adorarle. La atmósfera está cambiando aquí. Algo se mueve, algo se mueve. Está fluyendo la liberación. Algo se mueve, algo se mueve. Siento ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Veo ángeles que se unen a adorar al gran yo soy. Siento ángeles que se unen a adorar al Rey de Reyes. Veo ángeles que se unen a adorar al gran soy. Gracias, Señor. Dale una ofrenda de palmas. Un momentito más. De pie. Ya va a estar sentado con su mano derecha. Dígale al Señor: tú vas a desbaratar los planes del maligno. Tú vas a desbaratar los planes del enemigo, porque tus planes son de bien. Libro de Nehemías, capítulo 4, verso 7. Pero cuando Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la reconstrucción de la muralla y de que ya estábamos cerrando las brechas, se enojaron muchísimo y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella. Puede tomar asiento. Algo poderoso que siempre va a levantar a un hijo de Dios es el día que aprende a cerrar las brechas que un día abrió. Porque todos en el proceso como hijos de Dios vamos aprendiendo. Nadie viene al Señor sabiendo, nadie va a recibir trofeos sin haber peleado antes. Pero una de las grandes victorias que va a tener todo creyente es el día que aprende a cerrar las brechas, a levantar los muros que un día nosotros, por alguna razón, por errores, por pecados, por ignorancia, por dureza de corazón, un día dejamos que esos muros, porque los muros en los tiempos antiguos, en las ciudades de Israel, del Israel antiguo, era la protección. Era la identidad política, era la identidad militar. Sin un muro la ciudad no iba a durar, no iba a prosperar porque se iban a robar sus mercaderías. No iba a tener una tranquilidad porque todas las noches estarían preocupados que los iban a invadir los ejércitos enemigos. Entonces en el Israel antiguo y en los imperios, en los reinos aledaños, esa era la costumbre, esa era la necesidad.
Pero esas murallas nosotros también hoy las mencionamos. Incluso hay muchos cantos que hablan que los muros caerán, porque el enemigo también levanta muros. Pero también hablamos de levantar muros. ¿Qué es levantar un muro? Bueno, es tener la cobertura del Señor, pero que la cobertura depende de la aprobación. O sea, no solo es de decir, yo tengo la cobertura del Señor. Pues eso es una meta, esa es una promesa. Pero la promesa depende de la aprobación, porque uno mismo abre las brechas. Eclesiastés lo dice, que el hombre que hace un hoyo peligra en caer en el hoyo. El hombre que hace una grieta en el muro, la serpiente lo va a morder. Y una de las victorias que tiene una nación, que está teniendo la nación de Israel, porque está recuperando la identidad política y militar, porque el templo ya estaba construido, porque ellos acababan de regresar de un cautiverio. ¿Por qué nos gozamos tanto en la presencia de Dios? ¿Por qué es que saltamos como locos? Porque un día fuimos cautivos, porque un día no tuvimos esperanza, estuvimos atrapados en amarguras de pecado. Pero esa sensación de libertad, esa sensación de perdón no tiene precio, no tiene precio. Y por eso le cantamos, y por eso le alabamos, porque Él nos hizo libres. Aleluya. Y aquí estaba levantando ya. Dios tenía planes de restaurar a Jerusalén. Dios tiene planes de restaurarnos a nosotros. Son planes, no son planes sencillos, no son planes improvisados. El Señor se ha tomado tiempo, el Señor se ha tomado de su corazón, ha salido un gran propósito para cada creyente que ha sido llamado a su reino, a conocerlo. Él nos quiere restaurar. Y dentro de esos planes está que definitivamente levantemos los muros alrededor de nuestra vida a través de la aprobación. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel, comandados por Nehemías, un hombre que era judío, pero había sido llevado cautivo y se quedó en el país. Y era un funcionario, le servía el vino al rey. Él probaba la comida del rey, por si no estaba envenenada, pues Nehemías iba a morir, ¿verdad? Pero no el Nehemías de aquí, ¿verdad? Ese está bien vivo y bien sano en el nombre de Jesús. Pero el Nehemías de allá, el copero del rey, su función era descubrir si había veneno en la comida. O sea que él estaba todo el tiempo pegado al rey. Era el hombre que estaba más pegado. Cualquier comida, cualquier bebida que fuera a probar, tenía que pasar primero por Nehemías. Se había ganado la aprobación, se había ganado el aprecio del rey, el rey Ciro. Y por eso lo premia y lo envía en una misión a reconstruir las murallas de un Jerusalén que estaba semi destruido. Nosotros hemos venido semi destruidos, semi motivados, semi animados, semi enfermos o semi sanados, no sé cómo decirle. Pero Él quiere, el Señor quiere, hermanos, levantarnos. Hay planes de bien de parte del Señor. Aleluya. Israel luchaba por volver a ser una nación. Lo perdieron todo por el pecado. Pero aún cuando nosotros hemos pecado, el Señor es grande misericordia. Y Él le da una oportunidad más al pueblo de Israel. Aleluya. La muralla, hermano, es necesario. Los planes de Dios es que en este tiempo, porque estamos atravesando
Yo siempre estoy hablando de eso porque los tiempos cambiaron. Desde la pandemia en adelante los tiempos dieron un salto. Yo me recuerdo que el Señor le habló a una hermanita, una jovencita que acaba de venir a la iglesia, y en un sueño le dijo: todo se va a poner más caro. Mire, hermano, y así fue. Todo. Usted compra el pollo, está más caro por la guerra. Compra cilantro, está más caro por la guerra. Todo por la guerra. Y saber cuál guerra. Aunque para nosotros sabemos que nuestra guerra no es humana, sino es espiritual. Entonces, el plan maravilloso de Dios es devolvernos a nosotros la seguridad en una etapa que viene con muchas dificultades, con otras pestes futuras. Y yo no lo deseo, hermano, pero Dios lo ha profetizado, que las cosas se van a poner posiblemente más caras. Entonces necesitamos tener vidas estables, vidas amuralladas. Le hablo espiritualmente, bendito sea el Señor. Pero hay planes del enemigo, hay planes malignos, impedir que usted y yo lleguemos a ese resguardo, porque Él, llegando a ese resguardo, Él no puede hacer nada. Él no puede hacer nada. Pero Él utiliza 4 frentes. Aquí están mencionados. Uno se llama Sanbalat, otro se llama Tobías, otros son los árabes, los amonitas y los asdoeos. Sanbalat y Tobías son de la misma nación, por eso son 4 frentes. Luego están los árabes, luego están los amonitas y los asdodeos. 4 frentes. ¿Quiénes son estos 4 frentes? Los eternos enemigos de Israel. Desde que empezó a ser nación, desde que solo era un hombre la nación, que era Abraham, estos 4 enemigos ya se habían levantado en su contra. ¿Qué va a usar el enemigo cómo va a diseñar el plan para que tú no logres levantar ese muro, ese resguardo, esa cobertura? Los mismos enemigos que siempre han acechado tu vida, lo mismo. Lo que desde el inicio fue tu lucha para venir al Señor, lo mismo que siempre ha perseguido tu alma, lo mismo que siempre acecha tu debilidad. Eso es lo que cuando tú estés trabajando, cuando tú estés bregando, hermano, porque mire, ya vamos a ver que el ambiente de esta construcción, no crea usted que es algo normal. ¿Dónde está la compañía trabajando? No, hermano. Eran tiempos angustiosos, donde no tenían ni siquiera las herramientas completas, pero ellos estaban resueltos, porque eso era parte del plan de Dios. Usted está aquí esta noche porque es parte del plan de Dios, y estamos siendo levantados porque es parte del plan de Dios. Y Él nos está llamando, y Él nos está ungiendo. ¿Cuántos fueron ungidos hoy? Algunos con gozo, otros fueron libres de inmoralidad, otros fueron libres de desánimo, otros fueron libres de un peligro de muerte, otros fueron libres de la pobreza. Mira, hermano, la unción puede hacer lo que ha sido enviada a hacer, nada más y nada menos, porque es el poder de Dios. Ahora, el plan del enemigo es levantar los fantasmas, esas sombras, esa debilidad que siempre está esperando una falla mía, esa debilidad que está esperando esa explosión, ese punto donde yo me desmorono, ese momento donde yo pierdo la fe en la carne. Mas el Señor conoce los planes del enemigo, y aunque yo tengo que pelear, no me va a dejar solo, porque yo no voy a poder solo, hermano.
El día que yo me ponga a pelear con mis fuerzas, ese día yo voy a perder. Porque si vamos a levantar un resguardo espiritual, donde vamos a atravesar desiertos, donde vamos a atravesar pestes, vamos a atravesar carestías de precios, vamos a atravesar violencia, lo que sea que se levante, lo vamos a atravesar, porque vamos a caminar con murallas espirituales, murallas de poder, murallas del poder de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Pero mire qué respuesta tuvo Nehemías y su ejército de familias. En el verso 4:4. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. Un día de estos alguien me dijo: pastor, escribieron algo feo de la iglesia en las redes sociales. Yo no tengo que devolver la ofensa. Yo no tengo que hacer una guerra contra las personas. Yo no tengo que maldecir a las personas. Yo lo que tengo que hacer es orar y decirle al Señor: escucha, Señor, y mira que se burlan de nosotros. Tenemos que entregárselo al Señor y dejar que Dios haga justicia. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Nehemías hizo lo correcto, aunque se levantaron esos 4 frentes, porque ya el enemigo tenía un plan que lo estaba orquestando para detener la construcción del muro y para que Israel no volviera a ser nación, no volviera a adorar, no volviera a ser recordado en sus danzas y en sus bailes, en sus fiestas santas, como la que estamos teniendo hoy. Bendito sea el Señor. Levantemos la oración, hermano. Cualquier plan que tenga el enemigo, el primer paso, el primer frente que yo le devuelvo es doblar rodillas, es clamar, es ayunar, es suplicarle a Dios, no a los hombres. No busquemos soluciones humanas. No nos amparemos en consejo de hombre. Va a llegar el momento que me van a asesorar los hombres, pero el primer paso es doblar rodillas delante del Señor. Lo primero. Ahora miren el verso 6, dice la palabra: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Quiero decirle, hermano, que hasta la mitad se trabaja con las fuerzas propias. El pueblo logró construir la mitad de la muralla con el puro entusiasmo humano. Porque quiero decirle, ese entusiasmo es necesario y Dios lo utiliza. ¿Cuántos estaban dispuestos hoy a alabar a Dios? Usted da un primer paso y Dios hace el resto. Uno tiene entusiasmo, pero el entusiasmo de uno tiene un tope. Y tenemos que ser listos, porque en el plan del enemigo, en este plan malvado, está quemarnos. Isaías 40 dice que los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Mire, así tan sencillo. Porque el muchacho, el joven, mucho de lo que hace es con sus fuerzas, y eso es bueno. Pero tiene que saber que va a llegar un día que se va a fatigar, va a llegar un día que se va a cansar y va a tropezar. Pero si está esperando en el Señor, va a recibir nuevas fuerzas y será elevado de nuevo en su propósito. Porque el joven sueña, el joven vuela y mira y sueña y quiere, y yo voy a hacer, y eso es lindo y hay que aprovechar esa etapa. Pero cuando te fallan las fuerzas, son las tuyas las que se acabaron, porque las del Señor nunca se acaban. Pero Dios permite que se acaben esas fuerzas porque Él quiere renovarlas.
Él quiere enseñarnos cómo renovar esas fuerzas. Y como lo dice su palabra, hay que esperar y confiar en Él, porque las fuerzas serán renovadas en su presencia. Amén. En su presencia. Así que usted continúe en lo que sea que esté trabajando. Continúe con sus fuerzas. Ahí no dice que pararon la construcción. Solo dice que llegaron a la mitad. Porque mire, le quiero leer lo otro, porque aquí está el meollo. En el verso 10. Por su parte, la gente de Judá decía: los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esta muralla. Y nuestros enemigos maquinaban: les caeremos por sorpresa y los mataremos. Así haremos que la obra se suspenda. Mire, llegaron a la mitad de la muralla. En la vida del creyente, hermano, uno va a emprender, uno va a trabajar, uno va a servir, uno va a hacer tantas cosas con sus propias fuerzas, y eso no es malo, pero va a llegar un tope, va a llegar un límite, que esas fuerzas se van a quemar. Lo que estás haciendo, y mire, y lo especifica, como dice ahí, ¿cómo dice ahí? Cargadores. Porque los que estaban poniendo las piedras, tallando las piedras, echándole la mezcla, eran asistidos por los cargadores, los que traían las grandes piedras. Y ese era un trabajo difícil. Déjeme decirle que en esta iglesia hay un equipo, y bendito sea Dios por el equipo. Y el equipo, hay gente que lleva la carga. Hay un pueblo que lleva la carga, los líderes llevan la carga, los cabezas, los profetas llevan cargas. Y eso un día llega a cansar a todos, porque la obra a veces parece muy difícil. Ahí es cuando el enemigo diseña su plan. Es lo que vieron los enemigos. Ellos empezaron a maquinar, a diseñar. Estamos viendo que la iglesia desfallece, que la iglesia está cansada, que la iglesia ya está perdiendo la fe en los milagros, que la iglesia ya no se goza como antes. Yo les hablo en general. Yo les hablo, tal vez aquí no es tanto, pero en general eso pasa en cualquier momento. Ahí es donde uno tiene que entender que Dios permite llegar a ese cansancio, porque son nuestros propios errores y nuestras propias fallas las que nos hacen quemarnos. Porque cuando uno le ha entregado al Señor sus fallas, cuando uno ha trabajado y ha dejado que la unción lo ablande, lo trabaje, uno no se quema. Uno se va renovando, pero lo que pasa es, hoy hablábamos con mi esposa y ella me decía, es que cuando a uno lo confrontan, a cualquier creyente lo confrontan, eso duele y desanima tan profundo. Y yo le dije, es cierto, pero dependiendo en qué etapa estás viviendo. Porque cuando ya has sido golpeado por algo más duro, cuando alguien te regaña, no se compara a lo más duro que has sufrido. No se compara. Mira, hermano, yo he pasado procesos en el horno. Yo lo he pasado. Una vez yo venía con los apóstoles y yo le di una opinión a la pastora y ella me contradijo muy fuerte, prácticamente me regañó muy fuerte. Y cuando yo llegué a la iglesia, el Espíritu Santo me habló y me dijo, acéptale lo que te dijo. Entonces yo llegué y le dije, pastora, tiene razón en lo que usted me dijo. Solo habían pasado como 10 minutos. ¿Sabe por qué yo pude soportar ese regaño? Porque lo que yo viví
tiempo atrás es mucho más doloroso. Y ese regaño me sabe a miel. Solo que miel amarga. Nada, son bravos. O sea, es necesario, amados, que en el proceso donde estamos siendo renovados en las fuerzas, dejemos que el Espíritu Santo nos hable cuáles son nuestras debilidades. Si yo las entrego a Él, voy a salir fortalecido con nuevas energías. Pero si yo estoy debatiendo y yo estoy luchando conmigo mismo y con el Señor, voy a salir quemado. Voy a salir quemado. Y ojalá que no te quemes, no te fundas, porque eso está esperando el enemigo. Que tú te canses, que te desfallezcas de cargar la obra, de cargar las consecuencias de tu pasado, de cargar las pruebas. No, hermanos, levantémonos. El Señor quiere darnos nuevas fuerzas. Mire lo que hizo Nehemías en el verso 13. Así que puse a la gente por familias, con sus espadas, arcos, lanzas, detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, por sus esposas y por sus hogares. Dele un aplauso al Señor. Dos familias se restauran en este plan de edificar murallas. La familia natural primero va a restaurar el Señor. Nehemías fue listo y dijo: los cuatro frentes nos están atacando, nos están desmoralizando y están organizando un ataque sorpresa. Pero él fue sabio, dijo: voy a unir a las familias, voy a restaurar los matrimonios, voy a hacer que los hijos se vuelvan con los padres y los padres con los hijos. Y los armó. La estrategia familiar que trajimos hace un mes fue para armar las familias. Por eso las familias aquí están equipadas. Hemos ayunado, hemos hecho vigilias, hemos tomado Santa Cena, hemos llevado cadenas de intercesión. Familias están armados. Así que no le tenga miedo, no caiga, no se deje derrotar, en el nombre de Jesús. Y la segunda familia que restaura el Señor es la familia espiritual. Esta iglesia es una gran familia. ¿Sí? Sé que yo tengo muchos hijos, por así decirlo, espiritualmente. Y eso tiene que estar en conexión para que yo pueda seguir construyendo. ¿Usted ama a su familia espiritual? Servidores con servidores, líderes con líderes. Nos tenemos que amar como familia, porque usted necesita terminar la muralla, porque el resguardo tiene que ser completo. Y vamos a hacer proezas así, hermanos. Y vamos a alcanzar proyectos, y vamos a restaurar los hogares, y vamos a mejorar los negocios, y vamos a emprender profesiones, estudios, nuevos matrimonios. Proezas en el Señor. ¿Tiene fe usted? No le tenga miedo a lo que el enemigo haga. Capítulo 4, verso 15. Una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y de que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. A partir de aquel día, la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos, corazas.
los jefes estaban pendientes de toda la gente de Judá. Dios desbarata los planes del maligno a través de la revelación profética, a través de los sueños, de las visiones y de la misma palabra escrita. Uno descubre lo que el diablo quiere hacer. Así que yo lo animo, pueblo victorioso, en esta noche. Amén. Esta muralla espiritual de la que yo le estoy hablando es un trabajo integral cuando somos aprobados por el Señor. Hoy me dieron esa palabra. Ella no sabía que iba a hablar de eso, pero me vino a decir la profeta: el trabajo suyo, pastor, es encargarse, es luchar, porque este pueblo un día sea hallado aprobado. Y para ello usted necesita tener murallas, para que cuando venga la muerte, el espíritu de muerte, usted no tiemble de miedo. Para que cuando venga más escasez, usted no diga: ya no puedo construir porque está muy caro. Dios le va a dar gracia, Dios le va a dar autoridad. Pero para ello primero se van a desbaratar planes malignos y se van a ejecutar los del Señor. Póngase de pie, amado pueblo, en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar a todos aquellos que le están creyendo al Señor y que Él hará proezas. Desbarata los planes malignos, oh Señor. Los planes de muerte, los planes de fracaso, los planes de desánimo, los planes que quiere tumbar todo. Porque lo que quiere el enemigo es dejar el muro abierto para zarandear a tus hijos, para zarandear la economía, para robarte el ánimo, para robarte el gozo, para sembrar discordia. Porque un día abrimos los muros, porque fuimos imprudentes, porque cometimos pecado. Todavía cometemos pecado, pero rápido nos reconciliamos, nos arrepentimos. Pero yo en tiempos pasados afrenté mucho al Señor, dejaba brechas y fui muy golpeado. Por eso el Señor me dice: dile a la iglesia que se asegure de tener su casa amurallada, porque yo tengo planes de bien, porque yo quiero hacer proezas en sus vidas. El maligno no tiene parte en mis planes. El maligno no tiene parte en ningún plan. Dejémoslo fuera en el nombre de Jesús. Terminemos la muralla. La mitad de la gente ponía piedras con azadones, piochas, cucharas. La otra mitad tenía escudos, espadas, lanzas. No vamos a detenernos, hermano. En parte peleamos, en parte trabajamos, en parte oramos. Alguna vez yo le voy a decir: hermano, haga una semana de oración. Pero también le voy a decir: vaya a reconciliarse con su esposo, con su esposa. Es espiritual. Quiero bendecir a la congregación. Señor, bendice las familias, bendice los que están luchando, los que siguen bregando en el reino. Que el resguardo espiritual siga creciendo, que las convicciones sean más fuertes, que tu poder se manifieste de una manera más palpable y no falle en el día malo. Se cierran las brechas, se edifican los muros, y que tu iglesia sea resguardada de todo mal.
los niños especialmente sean resguardados con todo cariño del Todopoderoso. Que tus trabajos sigan prosperando, que tus negocios sigan prosperando, que tus proyectos se vuelvan a revivir, que tus sueños de estudio, de trabajo, vayan creciendo y nunca te detengas. Que la mano del Todopoderoso te siga impulsando hacia adelante, iglesia. En el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a ti, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, te damos gracias, Padre. Puede volver a su lugar, hermano. Tenemos algunos anuncios, por favor, le rogamos su atención. El primero es para todos los jóvenes, tanto de Uspantán como de San Andrés, que participaron en el rally. Al final del servicio, pues van a reunirse con el hermano Huguito y algunos de los coordinadores para la premiación.